Amigos, que a esta hora es la hora que ustedes están casi dormidos, ¿verdad? Lo bueno es que yo tengo algunas características del apóstol Pablo que no se me duerme la gente cuando predico, algunos se mueren, como le pasó a Pablo, que se cayó alguno mientras estaba predicando. Usted sabe que solo estoy tratando de despojarlo un poco de ese cansancio, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermanos, a estar, a siempre presentar su palabra. Vamos a orar. Acompáñenme primero a leer Génesis, por favor. Nuestro texto que vamos, gracias, hermano. Ahí, gracias. Ahora Génesis, capítulo número 3. Génesis 3, versículo 1 al 6. Usted conoce muy bien este versículo, mi amado hermano. Del 1 al 7. Y aquí podemos observar en este texto algo muy, muy puntual. Leámoslo, acompáñenme a la lectura, póngase de pie, por favor, y vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirá los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Señor, nos presentamos una vez más delante de ti. Hemos estado este día, Señor, delante de tu palabra, delante de tu libro, siendo bendecidos por mis hermanos que han expuesto tu palabra. Gracias por este enorme privilegio. Tú nos mandaste a estar llenos de tu Espíritu. Y estar llenos de tu Espíritu, como lo explica Pablo, es estar llenos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que poder glorificarte, a que cuando nosotros escuchamos tu palabra, cuando ponemos atención, cuando predicamos tu palabra, cuando cantamos tu palabra, cuando leemos tu palabra, Señor, nosotros te podamos glorificar. Te pedimos tu auxilio para que nos des entendimiento, para escuchar, sabiduría, para explicar, y a todos nos des humildad para, a pesar de que nuestro cuerpo se sienta cansado, podamos tener esa fuerza de tu Espíritu para poder escuchar esta verdad. En tus manos nos ponemos, Señor. Queremos glorificarte y que tu verdad sea exaltada. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Nosotros tenemos una nube de testigos. Esos testigos atestiguan a través de 2000 años. Verdades, hermano, que si no vamos nosotros o regresamos a la historia de la iglesia, nos estamos perdiendo de ellas. Particularmente una verdad que es distintiva entre todos aquellos hombres fieles y mujeres fieles que han sido salvados por el Señor. Es ese principio que nos enseña que ellos siempre, los creyentes de toda la historia, siempre entendieron que la verdad estaba sobre su propia vida. Y por eso muchos de ellos murieron por causa del Evangelio. A muchos de ellos les dieron la oportunidad de negar a Cristo o hacer solamente un sacrificio al César, pero no lo hicieron porque entendían que la verdad de Dios estaba sobre su propia vida. La generación evangélica de hoy es totalmente diferente. La generación evangélica de hoy deja la verdad por un mejor sueldo. Pero en esta nube, en esta masa o en esta gama de tanta gente que ha dado testimonio de la verdad con su vida, con su ejemplo, está uno de los discípulos de Juan, del apóstol Juan.
el cual lo conocemos en la historia como Policarpo. Policarpo fue un hombre que predicó la palabra. Pero era tal la obra que Dios estaba haciendo con ese hombre, llegó a ser un anciano, y cuando él tenía 86 años, o incluso antes, empezó una persecución a los 85, lo querían matar, el César estaba realmente molesto y quería destruir ese movimiento, y todos lo intentaron, y sabía que en este caso tenía que destruir a Policarpo. Ya lo había hecho con su amigo y discípulo también de Juan el apóstol, y era tremendo. Cuando esto pasó, la iglesia quiso esconder a Policarpo. De hecho, lo escondieron por casi un año en diferentes lugares. Entonces el César decidió empezar a matar a los cristianos. Tal vez así Policarpo se entregaba. Y exactamente eso fue lo que pasó. Cuando Policarpo se enteró de que estaban matando a sus hermanos, paró eso y dijo: debo presentarme y entregarme al César. Y se entregó. Lo pusieron en medio de un estadio donde habían aproximadamente 20,000 personas, y todas estaban hambrientas de sangre. Querían que los mataran. Y el César le ordenó a Policarpo que hiciera un sacrificio a él. Y él contestó: ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué he de ofender a mi Señor si por 86 años solo bien me ha dado? Así que si debo de morir por la verdad del Evangelio, mátenme. Se encendió una hoguera y Policarpo murió quemado en medio de esa multitud que gritaba con odio o gritaba con alegría porque Policarpo estaba siendo quemado. Esta verdad, esta historia, hermano, más que verdad, esta historia es muy puntual en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Porque aquí hablamos de una convicción que tiene que ver con una marca distintiva de lo que debía de ser siempre normal para la iglesia cristiana. En nuestro texto, hermano, de Génesis capítulo 3, versículo 1, hay 5 advertencias de Moisés que te ayudarán a entender, o que te advierten, cualquiera de las dos formas, que la mentira se disfraza de la verdad para llevarte a la muerte. La mentira se disfraza de la verdad para llevarte a la muerte. Entonces, el primer punto tiene que ser aunque no está dentro del texto, es necesario que definamos qué es la verdad, que definamos de qué estamos hablando. Y cuando nosotros empezamos a hablar sobre la verdad, y yo estaré haciendo preguntas no para que las contestes y levantes la mano, sino para que tú ahí en 10 segundos puedas pensar si realmente puedes contestar esas preguntas, pero deberías de contestarlas. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad es inseparable de Dios, porque Dios es la verdad, porque Dios es el verdadero, porque Él es el único que contiene la verdad y sostiene la verdad. Así que la Biblia nos enseña que Dios es la verdad, que está inseparable, que esa verdad es Dios, que no hay otra manera de poder explicarlo. Y también la Biblia nos enseña, y acompáñame por favor a Juan, el hermano Paul se nos adelantó un poquito y estuvo usando los textos que yo le dije que iba a usar. Perdón, hermano, usted me entiende, ¿verdad? Y no se me duermen, hermano Paul, no ustedes, sino que ellos. Mire, Juan capítulo 14, versículo 6, voy a leer desde el 5. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y le dijo Tomás, le dijo Tomás, y Jesús le dijo: yo soy, escuché, el camino. Aquí es que estamos viendo la verdad encarnada en Jesucristo. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios contiene la verdad. Dios es la verdad. El Hijo encarnado, Él se encarnó en la verdad. Así que la verdad es más que un concepto teológico, aunque es un concepto teológico, porque al final toda la Biblia también es la verdad. También Jesús en Juan capítulo 17, orando, en su última oración antes de ir al Calvario, Él dice lo siguiente. 17. Él dice: Señor, santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. Así que la Biblia es la verdad de Dios que describe el carácter de Dios, que describe el reino de Dios, que describe el mensaje de Dios y que enseña la verdad del Dios hombre encarnado. Eso tenemos que entenderlo, hermano, porque si nosotros no definimos la verdad, estamos lidiando con un montón de ideas, y yo sé que aquí hay filosofías diabólicas, donde se habla de la ideología de género, donde hay una iglesia, la que más crece en el mundo, que es el Islam, o iglesia en el sentido de literal en el español, como un conglomerado de gente, pero no como la iglesia de Cristo. Ahí hay un conglomerado de gente, una secta, el Islam, que cree tener la verdad. Pero dentro de la iglesia evangélica, ¿qué es lo terrible? ¿Y por qué ese taller o esta actividad se llama a favor de la verdad? Es porque las iglesias históricas, en nuestra época, están cayendo y están muriendo. La iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, la iglesia metodista y la iglesia bautista. Amados hermanos, yo nací en el movimiento, en el falso movimiento apostólico. Y luego, a mis 44 años, el Señor empezó a abrir mis ojos y a mostrarme la sana doctrina. Me llevó algunos años entenderlo. Lo que le quiero decir es que en algún momento, ya siendo yo parte de la Asociación Bautista, el líder de la Convención Bautista allá en Dallas, me invitó a predicarle a los hispanos. Eran 180 pastores. Y quería que primero diera un tema de 40 minutos y después iba a hacer 2 horas, iba a haber 2 horas de preguntas. Y yo le dije, ¿por qué no predico 2 horas y le damos 40 minutos de preguntas? Dijo, no, hermano, así es. Bueno, yo prediqué y cuando terminé de predicar, él quería que yo les explicara por qué el apostolado no puede existir en esta época. Lo que me sorprendió es que al terminar yo de predicar y empezaron a hacer preguntas, pero luego llegó un momento en que empezaron a pelear entre todos, porque unos creían en las lenguas, otros creían de que tenían que tener grupos de danza, otros creían en el decisionismo, otros no creían en eso. Yo estaba asustado, hermano. Estaba asustado. Y no le voy a contar qué pasó, porque ese no es el tema. Solo le estoy contando que las iglesias históricas han caído en ese mismo engaño que pasó en Génesis. Entonces, regresamos a Génesis y nos vamos a detener ahí un momento. Entonces se entiende que la verdad es Dios mismo, el Hijo encarnado, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Ya lo leí yo también, me hizo parte de la tarea del hermano Paul, Juan 16, donde la Biblia dice, y les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Consolador, el Paracleto, el Espíritu de verdad, que os guiará a toda verdad. Ahora, por supuesto, cuando nosotros hablamos de la verdad, en el contenido de las Escrituras, en el contenido teológico, porque a algunos no les gusta la palabra teología, pero la palabra teología es una palabra muy sencilla, es una palabra compuesta en griego por 2 palabras que significa el estudio de Dios, pero no es así de simple como se presenta, o mejor dicho, es un poco más hermoso que decir el estudio de Dios, porque si solo eso significara, eso quiere decir que cualquier persona puede estudiar a Dios, pero en el sustento o en la sustancia, mejor dicho, de las Escrituras, teología significa estudiar a Dios, pero solo lo pueden estudiar aquellos que conocen a Dios. Es decir, los nacidos de nuevo. Pero hay teólogos católicos, hermanos, sí, yo lo sé. Hay teólogos adventistas, sí, yo lo sé. Hay teólogos aquí, sí, yo lo sé. Pero ¿conocen a Dios? Tienen una teología aquí, pero no la tienen aquí.
¿Y cómo sabe usted, cómo se atreve a decir usted que no tienen la teología aquí? Porque la teología, por ejemplo, en griego se utiliza una transliteración de ortodoxia y ortopraxis. Ortodoxia significa para nosotros la sana doctrina y es indivisible con la ortopraxis. ¿Y qué es la ortopraxis? La práctica de la sana doctrina. Si yo practico la sana doctrina, vivo conforme a la sana doctrina, es porque Dios me ha hecho nacer de nuevo. Desde ese sentido, todos los que han nacido de nuevo son teólogos en el sentido de que conocen bastante a Dios. Entonces es importante entender de qué estamos hablando porque estamos en una lucha a favor de la verdad. Y esto es importante. Ahora, todo esto, hermano, a nosotros nos debe llevar a hacer una reflexión porque también la iglesia está llena de gente que verdaderamente ha nacido de nuevo, pero tiene miedo de enfrentar esta batalla. Y dice, bueno, pero es que yo no me quiero enojar con mis compañeros, con mis familiares. No es que no los vas a insultar, tienes que predicarle el evangelio. Tienes que proclamarle la verdad. Y aquí va una de las primeras preguntas que te voy a hacer. ¿Puedes tú definir el evangelio? ¿Sabes lo que es el evangelio? Te veo que tienes un signo de sí. Pero por las dudas te voy a explicar un poquito qué es el evangelio. El evangelio está compuesto en las escrituras de seis acciones de Dios. Del Dios Hijo. Su encarnación. Su vida perfecta. Su muerte en la cruz del Calvario. Su sepultura. Su resurrección. Y su ascensión. Ahí está el evangelio completo. Totalmente. Incluso cuando Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Era un modismo, un hebraísmo para decir, predicamos todo el evangelio, desde su encarnación hasta su exaltación, es decir, su ascensión. ¿Qué es el evangelio? Pero ese evangelio dice Romanos y Corintios, Romanos 1:16, y también Corintios 2 dice que es el poder de Dios para salvar. Es un poder transformador. Ahora la pregunta es, ¿qué es la salvación? ¿Puedes definirlo? Estoy tratando de que no nos vayamos de esa conferencia sin que a ti te quede claro por qué la batalla por la verdad es esencial. Y que la iglesia no puede estar callada. El hermano Eduardo, cuando estaba predicando, enseñó que la iglesia es columna y sostén de la verdad y que debe mantener la verdad en alto. ¿Qué significa eso? Que solo la iglesia del Señor Jesucristo puede hacer eso. Y si tú eres la iglesia del Señor Jesucristo, vas a morir por ello. Aunque no vas a morir físicamente, porque no a todos Dios los llamó a morir físicamente. Me refiero a desgastarte por el evangelio. Me refiero a dejar tu agenda ahí. ¿Tú crees que mi esposa está muy feliz en el sentido de que, ay, cada vez que te vas, que bueno, hacer más actividades, así estás más lejos de mí? Es un sacrificio de amor en que ella se queda llorando por mí. Es que eso quiero pensar. Y yo me vengo llorando por ella. Nada, ¿me creen? El punto es este, hermano. El punto es que la iglesia es la única que puede sostener la verdad de dos maneras. Con su testimonio, porque si la verdad se sostiene solo hablando exactamente, teológicamente, sin una vida práctica, esto es una mentira. Totalmente una mentira. Así que la salvación, para que puedes definir la salvación, puedes hacerlo. Si un niño te preguntara y lo estás evangelizando, tiene 12 años y le dices al niño, tienes que ser salvo, y el niño te pregunta, ¿y salvo de qué? Te avisa a los niños cómo son de peculiares. ¿Qué les responderías? La salvación, hermano, es un proceso donde hay 3 acciones divinas. La primera es justificación. Eso te libera del poder, te libera de la culpa del pecado. Y luego viene la santificación. La santificación que es automática, es decir, después de la justificación empieza tu vida de santificación. Eso te libera del poder del pecado. Y un día nos liberarán de la presencia del pecado. Y entonces ya no seguiremos diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado?
Así que la salvación está sostenida por esas tres grandes columnas: la justificación, la santificación y la glorificación. Ahí que estamos haciendo a grandes rasgos, estamos definiendo qué es la salvación. Esto entonces nos lleva, esta verdad, hermano, definida la verdad, nos lleva a entender lo que está pasando en Génesis capítulo 3, versículo 1. Acompáñame, por favor. Y entonces hemos ya definido la verdad, nuestro primer punto, la verdad. Nuestro segundo punto es la duda. En el versículo 1, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo, porque el Señor Dios había, del campo, que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho que no comerán de ningún árbol del huerto. Este texto está dividido en dos partes, este versículo 1. Y el primero, hermano, es que Moisés está aclarando que Dios creó a la serpiente. Es más, si tú regresas unos versículos antes, ayer, acompáñenme al capítulo 1, por favor. Versículo 1:31. Génesis 1:31. Mira lo que dice la Biblia. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Entonces te pregunto, ¿la serpiente era buena? ¿O era un diablo? No, la serpiente es una serpiente. Pero el diablo, y aquí quiero que pongas atención a esto porque empieza a explicarse un poco más el texto. El diablo escogió al animal más astuto para, por medio de él, o de ella en ese caso, confundir al más débil de los dos, en ese caso a Eva. Así que el diablo se disfraza de serpiente y disfraza su mentira como una verdad. ¿Sabes cuál es una de las características de los falsos profetas? ¿Sabes cuál es una característica de las falsas iglesias? ¿Sabes cuál es una característica de las falsas iglesias evangélicas? La misma que entró en el Génesis. ¿Cuál es esa característica? Que el diablo dice la mentira como que fuera verdad. ¿Y sabes cuál es el problema de muchos pastores que verdaderamente han nacido de nuevo, que dicen las verdades como que fuera mentira? La gente no tiene convicciones de decir las cosas, aunque saben que es verdad. Lo que necesitas es una convicción, creer más en el Señor, en todo esto que dice las Escrituras, y eso lo vas a experimentar cuando tú estés dispuesto a entender esto. La verdad de Dios es más importante que mi vida, más importante que mi agenda, más importante que mis intereses. Porque soy, como nos predicó el hermano Reinaldo, somos esclavos de Cristo. Y Pablo utiliza la palabra, hay 4 palabras griegas para hablar de esclavo. Y había niveles de esclavos, hasta en los esclavos hay niveles, ¿verdad? Y él utilizó la más baja. Así que Pablo está diciendo, señores, yo soy el esclavo más bajo de todos. Y no era una falsa humildad. Así que aquí está el diablo escogiendo. Y yo quiero puntualizar esto. Está escogiendo por 2000 años a la gente más astuta, más inteligente, más capaz para levantarlos como falsos pastores y que prediquen la verdad. Por eso son impactantes. Por eso es que ese segmento de esa iglesia, de ese día, cuando estuve con esos 180 pastores, me preocupó tanto porque yo había salido corriendo de ahí por la gracia de Dios y ellos estaban corriendo hacia la iglesia carismática, abrazando todo lo que les hace en la iglesia carismática. Mientras yo estuve en la iglesia carismática, hermano, se hacían cosas muy raras, que ahora yo le llamo a eso, y lo he dicho muchas veces, los púlpitos de muchas iglesias están llenas de brujos que se presentan como pastores. Pero ¿dónde están? Porque podíamos criticar a todos ellos, pero ¿dónde están? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Donde siempre ha estado, sosteniendo la verdad, proclamando la verdad. Así que
Quería recalcar eso por la manera en que actúa el diablo para mostrar su mentira y engañar, porque no se muestra con cachos y cola como se pinta y dice, oye, aquí está el diablo, porque salimos corriendo. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, este mismo texto es el nombre de nuestro segundo punto, la duda, con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Ahora, Dios no había dicho eso, para nada lo había hecho, no lo había dicho. Pero la serpiente o el diablo contradice la palabra de Dios. Esa es una ironía, hermano. Aquí hay ironía, aquí hay sarcasmo de parte de Satanás. Así que Dios les ha dicho que ustedes no pueden comer de ningún árbol. Él sabía que eso no estaba diciendo, que eso no había dicho Dios. Él lo sabía, pero quería sembrar una duda. ¿Te has dado cuenta que mucha gente está dudando de la salvación, de su salvación? A nosotros nos llaman los salvos siempre salvos. No importa que pequen, pero ellos dicen que son siempre salvos. No, nunca nos han escuchado. Por eso dicen eso. Nosotros no creemos que no importa que pequemos. Nosotros sabemos que la obra de salvación es una obra de Dios de principio a fin. Que lo único que aporta al hombre es su pecado. Nosotros no podemos perseverar si la gracia de Dios nos da en nosotros. Pero debemos amar la santidad. Amamos caminar en santidad. Nos odiamos cuando pecamos. Odiamos el pecado y reconocemos que somos pecadores. Pero también reconocemos que la salvación no se pierde. Porque esta no es una lucha de poder entre Dios y el diablo. Es más, el diablo también es una criatura y Dios es Dios. Así que no podemos nosotros caer en eso. Mire, si tan solo la iglesia presbiteriana la que se separó, volviera a leer su Biblia y Dios les concediera arrepentirse y volvieran a leer ese pasaje tan conocido, que con esto se acaba el debate. Te lo leo. Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí se acabó la discusión. Sí, pero ellos no van a aceptar. Ese es el problema de ellos. Aquí está la autoridad de las Escrituras, la autoridad de Dios, la autoridad absoluta de Dios. Así que, ¿qué vemos aquí? A alguien disfrazado, a alguien que se disfraza de la serpiente, como se disfraza de ángel de luz, como se disfraza de un profeta o pastor, pero falso, pero la iglesia no sabe que es un falso. Es terrible, hermano. Nuestros pecados son terribles porque no glorifican al Señor. Ese con que Dios ha dicho, insisto, es realmente una oración que está llena de ironía, porque está cuestionando, le está dejando en Eva la duda de que Dios no quiso que disfrutara de todos los árboles, no quiso que disfrutara de ese árbol. Al no dejarles que disfrutara del árbol del bien y del mal, Dios no es completamente bondadoso. Dios está guardando algún secreto que no les quiere revelar a ustedes, y en todas las palabras de la serpiente está diciendo eso. Ahora, aquí hay un problema, que Eva está escuchando a la serpiente, o que la va a escuchar. Así que Satanás primero siembra la semilla de la duda, y así ha arrastrado a algunas de nuestras iglesias a la muerte, para luego negar la verdad de Dios. Primero siembra una duda, y luego los arrastra a negar la verdad de Dios. Y esto tiene que ver con nuestro tercer punto. Ya hemos definido la verdad. Ya hemos hablado de cómo el diablo se disfraza para sembrar una duda en relación a la palabra. Pero también, hermano, si me acompañas de nuevo a leer ahí en Génesis capítulo 3, versículo ahora del 2 al 5, y luego regresamos para explicarlo. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Mire, qué interesante lo que está pasando.
El 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo primero que está pasando es que lamentablemente Eva no conocía las Escrituras, no conocía el mandato de Dios a cabalidad. Fíjese que Eva hace dos cosas. Primero le quita la palabra y después le agrega. Y ahí está el problema. Primero le quita y después le agrega. ¿Y qué ha estado pasando con nuestra iglesia evangélica? Y los bautistas deben de estar incluidos ahí, totalmente. Le están quitando las Escrituras o le están agregando las Escrituras. Hermano, uno no puede pelear por una declaración de fe de mi denominación si mi denominación no está caminando en dirección a las Escrituras. Y no estoy hablando de las confesiones de fe históricas, y cuando uno las lee dice, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta iglesia si su declaración de fe es bíblica? ¿Qué pasó? Escuche esto. Se lo leo y se lo explico. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, de los árboles del huerto podemos comer. Pero Dios no había dicho eso. Como ella lo dijo, no lo había dicho. Dios dijo, de todos los árboles podrán comer. De todo el fruto de los árboles podrán comer, menos del árbol del bien y del mal. Así que ella le quitó ese adjetivo para que ellos pudieran disfrutar de todo. Esa es la abundancia de Dios. Ese adjetivo todo implica que Dios les está dando todo, pero no les dio un árbol y no hay nada misterioso en el árbol, hermano. No hay nada misterioso. Se lo digo porque como yo nací en ese movimiento, ahí sí decían que ahí había algo misterioso. Y no vale la pena explicarles eso no sirve. Pero el punto es que lo único que ese árbol representa es la obediencia a Dios. Todo esto podrás disfrutar, pero esto no lo tocas. Simplemente Dios les estaba demandando algo, ¿qué? Obediencia a Él. Pero el problema es que Eva no sabe exactamente cómo definir aquello que es vital, la autoridad de las Escrituras. Si un cardiólogo está operando y corta algo que no debe cortar, la persona puede morir. Y dice el cardiólogo, no, pero solo fue una venita pequeña la que corté. Pues tal vez usted va a decir, pero qué exagerado. ¿Qué diferencia había en esto? Era la falta de conocimiento del mandamiento de Dios. Es como cuando se dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces uno pregunta, ¿qué lo hace libre? Y la gente contesta, la verdad. No. Eso no dice el texto. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué hace libre al hombre? Conocer la verdad, no saberla. Tener un encuentro con esa verdad, porque la verdad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y las Escrituras. Así que Eva está en serios problemas, estaba en serios problemas, pero Moisés nos está relatando lo que está pasando y lo que no debemos hacer. Por eso el mismo Moisés en Deuteronomio vuelve a repetir que no se le quite ni se le añade a las Escrituras. Y luego la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán. Dios no le dijo eso a Eva. Entonces quitó una y agregó otra. Tú y yo, como iglesia de Cristo, tenemos que ser fiel, hasta una tilde de las Escrituras. Tal vez la mayoría de gente no entiende cuando Jesús dijo que ni una jota debería de ser quitada. Ni una jota. Porque en hebreo eso es una raía que divide la oración. Cuando uno está leyendo en oración, el hebreo, cuando mira la raía dice, wow, aquí ya puedo parar, esta es una idea y esta es otra oración.
Así que si se quita, va a confundir el mensaje porque entonces va a seguir el árbol. ¿Sí me explico? Así que esto es muy importante entenderlo, hermano, lo que está haciendo Eva. Aquí estamos viendo la negación. Y entonces cuando mira todo esto la serpiente, todo lo que está diciendo la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Entonces aquí es donde el diablo entra y dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Ahora la serpiente se convirtió en predicadora para Eva. Porque ahora la serpiente está siendo una discípula. Le está enseñando que lo que Dios le dijo no es verdad. No es totalmente correcto. Porque sabe Dios que no morirán. Pero Dios había dicho que iban a morir. Yo me recuerdo, hermano, y voy a mencionar a este hombre con nombre y apellido, y si el hermano Armando tiene problemas con ese personaje, que llame al hermano Eduardo. Pero mire, pues, hace muchos años, un amigo mío, en Guatemala, doctor, pastor, me dijo, mira este video y me decís, ¿qué pensás? Me envió 2 minutos de un video. Y está un hombre, llamado Cash Luna, diciendo que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que morirían, que se había equivocado, que Dios se había equivocado, y que se había equivocado porque ellos no murieron. De nuevo, hermano, claro que murieron, pero la gente cuando lo lee entiende la muerte física. Esa es la verdadera. Si tú eres creyente y pecas, eso te aleja de Dios y no te arrepientes y te humillas inmediatamente. Pero en el caso de Adán y Eva, que nacieron vivos, al pecar, murieron en su comunión con Dios. Pero esas son muchas de las cosas que se dicen desde los púlpitos. Como esta herejía que dijo. Así que si alguno lo ve predicar, por favor no lo hagan más. Mis amados hermanos, nosotros deberíamos de hacer la endecha que hizo Jeremías en el capítulo 1, versículo 19 de Lamentaciones. Cuando Jeremías dice, nosotros también, él habla y dice, nuestros sacerdotes. Leámosla, no quiero salirme del texto. Acompáñame a Jeremías capítulo 1, versículo 19. Lamentaciones capítulo 1. Esa es una endecha. Se está lamentando Jeremías, Lamentaciones capítulo 1, versículo 19. Ahorita Jeremías está hablando en el capítulo 1 como personificándose él como que fuera Jerusalén. Y entonces el versículo 19 dice, llamé a mis amantes, mas ellos me han engañado. Y escuche lo que dice ahora, mis sacerdotes y mis ancianos han perecido en la ciudad cuando buscaban alimento para sí a fin de restaurar sus fuerzas. Mis sacerdotes y mis ancianos. Es una tristeza, hermano. Y debíamos hacer esa endecha. En esta época, nuestros pastores y nuestros ancianos están muriendo espiritualmente. No hay alimento en las congregaciones. La gente quiere decir cualquier cosa desde el púlpito. Esto nos lleva, hermano, a entender que una negación de la verdad de Dios llevará a los hombres a creer la mentira. Porque si niegan la verdad, eso los llevará y serán listos para creer la mentira. A nuestro cuarto punto. Primero hemos explicado la verdad, qué es la verdad. Hemos dicho también cómo se siembra la duda, que es lo primero que se hace. Hemos dicho también que luego hay una negación de la verdad. Y Eva está negando la verdad porque sigue escuchando a la serpiente. Aunque ella nunca ha dicho, no es cierto, yo estoy de acuerdo, nunca lo dijo, pero nunca lo refutó. Mientras que
que el diablo le dijo que Dios sabía que no iban a morir, sino que no morirán, dijo, no morirán, sino que sabe Dios que ustedes verán, conocerán el bien y el mal. Pero ese ya es el siguiente versículo. Así que nuestro cuarto punto es precisamente la mentira. En el capítulo 5, dice, versículo 5, dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Yo me detengo aquí, hermano, y le pregunto, ¿Eva le creyó esto a la serpiente? Sí, por eso comió. Y esto me recuerda a la diabólica doctrina de la prosperidad, que ofrece tantas cosas. Nuestra iglesia, en la que yo crecí, o esa falsa iglesia en la que yo crecí, abrazaron la falsa doctrina de la prosperidad. Y le profetizaban a uno un montón de cosas, hermano. Le decían a uno, me recuerdo que trajeron a un profeta y me habló a mí y me dijo, veo muchos edificios alrededor tuyo. Y ya cuando terminó de profetizarme, lo llevé a comer y le pregunté, ¿me interesaban los edificios? Y le pregunté, ¿eso era en serio en ese momento? ¿Cómo así, hermano? ¿Qué dijo? Que Dios te va a dar muchos edificios. Después me di cuenta que me lo dio para lavarlos. Es decir, prometen esas cosas. Y las creemos, ¿sabe por qué, hermano? Porque es parte de este sistema del mundo. Por eso, cuando el hermano Paul Walker hablaba sobre la importancia de la fe y la verdadera fe salvadora, hermano, nadie mira eso como un tesoro, como algo necesario. Es una verdad fundamental que no tiene precio. Y a nosotros solo la fe nos puede sostener para mantenernos siempre caminando hacia la voluntad del Señor y no tener nuestros ojos puestos en esto. Satanás le promete entonces las ventajas de comer del árbol que Dios le había prohibido. Imagínense eso. Las ventajas de comer del árbol. Eso es terrible. Les insinúa la grandeza o las grandes ventajas que obtendrían comiendo de ese fruto. Y así adornó la tentación. Eso lo está haciendo, que ella podría hallar si comía de eso. La serpiente antigua sigue ofreciendo lo mismo. Esa fue la misma tentación en Mateo capítulo 4 a Jesucristo. En Lucas, perdón, capítulo 4. Sí, es capítulo 4, ¿verdad? Mateo 4. La misma tentación, ofreciéndole riquezas, ofreciéndole fama, ofreciéndole los reinos del mundo. Solo que ahí Jesús venció a Satanás. Esto es como el que pesca que le pone, que esconde la carnada para que venga el pez y lo agarre. Esa es la mentira disfrazada de verdad. Que esta mentira se ha metido a la iglesia en todas partes. Hermanos amados, no podemos estar cantando música de gente que no entiende. Mire, el que compone un canto debe saber teología bíblica. No es solamente de componer un canto. Yo se lo digo con conocimiento. Yo pasé 10 años de mi vida trabajando para la música en mi iglesia. Era el líder de la música. Y hacíamos cantos. Y nosotros no mirábamos la letra. Cuando yo oigo los cantos nuestros de hace... Nosotros hicimos eso, hermano, después de que Noé abrió el arca. Ahí empezamos a grabar nosotros nuestros cantos. Eso ha pasado a muchos años, pero cuando yo veo las canciones, hermano, que se cantan, no estoy hablando de aquí, sinceramente, delante de Dios no estoy hablando de aquí. Cuando yo veo las canciones que se cantan, y algunas letras son muy hermosas, pero el problema es la música. Hasta Hollywood sabe mucho más de qué música le pone a una letra en base a lo que va a hacer. Nosotros no podemos saltar, hermano, gritar o aplaudir cuando estamos hablando de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso es algo muy serio.
que nuestra música debía referenciar a Dios, porque al final la música solo es un vehículo para llevar un mensaje, y queremos que ese mensaje de la cruz sea solemne. Así que la manera en que vestimos el canto dice cuánto conocemos la verdad de Dios. ¿Cuánto me faltan? 20. 10. Gracias, hermano. 10 minutos. Ya no me queda ningún punto, ya me faltan 10 minutos. Es increíble. Mire, esta frase: serán abiertos vuestros ojos, tendrán mucho mayor poder y placer de contemplación. De hecho, esto se cumple, porque después de la predicación de la serpiente a Eva, ¿qué hizo Eva? Vio que el árbol era hermoso y codiciable, era agradable y codiciable para comer. ¿Has visto esa gente que se va de la iglesia? Conozco yo precisamente a este hermano, amigo mío, que el hermano lo conoce, el doctor, pastor. Me llamó un día, me llamó y me dijo: Víctor, ayúdame, estoy tirado espiritualmente. ¿Qué te pasó? Le dije. 2 parejas se me fueron de la iglesia, uno era anciano de la iglesia, me dijo: pastor, me voy de la iglesia, usted tiene que entender, mis hijos deben de crecer en un mejor ambiente. Y yo quiero que mis hijas se casen con otro tipo de hombres. Y nos vamos para la iglesia de casa una. Imagínense. Yo le dije: qué bueno que se fueron, Víctor. Qué bueno que se fueron. ¿No entienden el evangelio? No lo entienden. ¿Para qué querés un alacrán en tu calcetín? Había que levantarlo de alguna manera, ¿verdad? Y luego les dice: mire esto, seréis como dioses. Usted sabe que hay muchas iglesias hispanas y también en inglés que dicen cosas terribles. Y una de ellas enseñan, me recuerdo haber oído a Kenny Copeland decir: órale a Dios, de Dios a Dios, de rey a rey, por favor, hermano. Si nosotros cuando vamos a orar, como lo explicó hoy el hermano Paul Walker en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo tipifica a la arrogancia de la religión. Pero ese publicano, nosotros así debemos acercarnos a Dios, hermano. Porque cuando oramos nos acercamos al santo. Y nosotros, hermano, aunque seamos redimidos delante de Dios, somos pecadores. Podemos nosotros pretender eso. Y Satanás, esto no lo inventó Kenny Copeland, esto lo dijo Satanás hace 6,000 años. Seréis como Dios, incluso utiliza la palabra Elohim, que es dioses poderosos, no solamente omniscientes, sino también omnipotentes. No estoy, hermano. El punto es ese. El punto es que la gente no logra entender, no dimensiona, mejor dicho, que la mentira disfrazada es el ataque más terrible. Puede, hermano, puede ser que alguno de nosotros alguna vez se nos haya parecido o nos hayan asustado un espíritu inmundo. Pero el peor ataque es aquel que viene disfrazado. La historia cuenta de Martín Lutero que muchas veces, cuando estaba traduciendo la Biblia, él veía a Satanás y agarró el tintero y se lo lanzó. Y obviamente la pared quedó manchada y no pudo golpear a Satanás. Pero el punto no es ese, el punto es que lo terrible de esto es la mentira y está permeando nuestras iglesias. Por eso tú, como iglesia del Señor, debes saber eso. Debes orar por tus pastores. Debes hacerlo. Y por último, que yo sabía que el último punto solo lo iba a mencionar. Todo esto llevó a Adán y a Eva a la muerte. ¿Te recuerdas que comencé hablando de 2 muertes? La muerte de un hombre que sostuvo la verdad solo fue muerte física. Y la muerte de nuestras iglesias históricas que han caído en esto. Han sido engañadas por la doctrina de la serpiente, que
que es lo que también menciona Timoteo, doctrinas de demonios. Es la mentira disfrazada de verdad y que se predica como una verdad. Ellos, los falsos maestros y los falsos profetas, van y salen a evangelizar con un evangelio que no está en las Escrituras. Han creado un Cristo que no está en las Escrituras. Han creado un Espíritu Santo que no está en las Escrituras. Y la verdadera iglesia está muy cómoda. Así que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. La acción de Eva estaba determinada porque fue adoctrinada por la serpiente. La gente se sale de las iglesias porque está siendo adoctrinada por mentiras. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Amados hermanos, estoy concluyendo. Tú eres columna y sostén de la verdad. Debes sostener la verdad en alto. En el hogar debes mostrar con tu vida a tus hijos que eres verdaderamente un hombre de Dios, que eres una mujer que ha sido transformada. Y luego debes cuidarte de estar escuchando esa mentira disfrazada de verdad, que te pueda crear en ti una duda. Y si está creando dudas, hay gente aquí que ya tiene dudas respecto a lo que se está enseñando, tú debes entender que a esa duda le va a seguir una negación, donde te van a decir que no creas a todo lo que la Biblia dice. Y luego esa negación te llevará a creer la mentira de las doctrinas de demonios. Y eso te llevará a una muerte. ¿Qué tenemos que hacer? Sostener la verdad en alto. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este día, por esta iglesia, por estos hombres, Señor. Por permitirnos, aún, Señor, estar en naciones donde nos permiten predicar la palabra con libertad. Guárdanos a todos nosotros de mantenernos firmes en la verdad.